así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. 7. Otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias, hermana Noemí. En este texto hace referencia, el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, Salmo 95, 8 al 11. ¿Sí? Ustedes pueden anotar esos textos y también está en su lección, hermanos, los Sí. dos textos, 8. y lo pueden leer. Ya. No, Ya. no endurezcáis su corazón como en Meriba, como en el día de Masat, en el desierto. Ahí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esa gente y me dije, el corazón de este pueblo divaga, no han conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré que no entraría en mi reposo. Gracias. Gracias, hermano Daniel. Estos dos textos que hemos leído, hermanos, nos hablan de lo mismo. Vamos a recordar un poco. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Correcto. Esa fue el ofrecimiento, la promesa de Dios al pueblo de Israel antiguo. Sacarlo de la esclavitud egipcia y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Si bien es cierto, podemos entenderlo como algo literal también, porque efectivamente había mucha abundancia, pero también estaba incluida el reposo, la paz, el descanso, la tranquilidad que iban a tener, queridos hermanos, comparado con lo que ellos vivían, la esclavitud egipcia. Vivían siendo golpeados, cansados, terminaban cansados, no tenían todas las facilidades para su trabajo. A sus hijos, a los hijos hombres, ¿qué es lo que hacía el faraón? Los mataba. ¿Se acuerdan la experiencia del nacimiento de Moisés? Así, el pueblo de Israel en Egipto estaba sufriendo grandemente y ese sufrimiento llegó a oídos de Dios y les dijo, yo les voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, pero, y eso está registrado en Éxodo 3:8, pueden anotar si desean y ustedes lo revisan más tarde en sus casas. Éxodo 3:8 está el ofrecimiento de Dios de llevar a su pueblo para vivir en una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Allí tendrían paz, tendrían descanso. Pero ¿qué pasó, hermanos? La gran mayoría de israelitas no creyó en estas promesas, no creyó en esta promesa de Dios, porque durante 40 años, ¿qué es lo que hicieron? Vivieron quejándose, reclamando, protestando, pidiendo, exigiendo a Moisés. Y dijeron, queremos regresar a Egipto, ¿no? Y esto, queridos hermanos, esta situación fue a pesar de que Dios hizo milagros portentosos
delante de ellos, en el favor de ellos, desde en Egipto, desde las plagas de Egipto hasta su peregrinaje en el desierto. Recibieron milagros, señales portentosas que a ellos debieron infundirles ¿qué cosa? Fe, confianza, seguridad en ese poder infinito. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no creyeron, hermanos. Fueron incrédulos. Fueron incrédulos. Y esta incredulidad, ¿qué produjo? Endureció el corazón de ellos y como consecuencia no entraron. Esa primera generación no entró en la tierra. La segunda generación entró, pero aún así esa generación no disfrutó de descanso, no disfrutó de paz, porque pronto, pasados algunos años, fueron esclavizados por las naciones vecinas. Salmo 95:8, que ya leímos, hermanos, dice: no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en ¿dónde? En Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó en Meriba? Vamos a leer lo que sucedió en Meriba, hermanos. Números, capítulo 20, versículos 2 hasta el 13. ¿Algún voluntario que quiera leer, hermanos? Y si no, me avisan que yo también lo puedo leer. Vamos a ver lo que sucedió en Meriba. ¿Por qué el salmista menciona este acontecimiento? Una cosa grave, una cosa... Números 20, 2, desde el 2 hasta el 13. Hasta el 13. Sí, pero, por favor. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Sigo? Hasta el 13. Hasta el 3, ya lo hice hasta el 3. Sí. Siga con el 4, hermano Daniel. Ya. ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni ganado. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara, tú y tu hermano Aarón, reúnen a la congregación y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarán agua de la piedra o de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Balad, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, así que mandó a llamar a... El versículo 10, hermano. 10, ya. Balán le respondió a Dios: Balad, hijo de Zippor. No, hermano. El mismo capítulo de Números. 22:10. 22:10. No, 20:10. 20:10. Ya, ahora sí. 9, 5, 6, 7, 8, 9. Números, capítulo 20. Balaán le respondió a Dios: Balad. No es ese, hermano. ¿No es número 20:10? Sí. Números. El libro de Números. Ya estoy en el número 20. Sí. Versículo 10. Versículo 10 es el que está leyendo. Pero creo que no es ese. Y reunieron Moisés y Aarón. Ya, se habían pegado las hojas. Ya. Dice así: Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo:
Óigame ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dijo esto, levanta tu mano, y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Sigo? Hasta el 13. Ya. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellos contendieron los hijos de Israel con el Señor y Él les santificó a ellos. Gracias, hermano Daniel. Gracias. Este relato, este acontecimiento es lo que menciona Salmos 95:8. Esto es lo que sucedió ahí en ese lugar llamado Meriba, que también significa rencilla, porque allí el pueblo de Israel reclamó agua a Moisés, ¿no? Tentó a Dios si le podía dar agua, no creyeron en Dios, fueron incrédulos y como consecuencia ellos recibieron. Moisés y Aarón también dijeron, Dios le dijo a ellos, porque ustedes no me han obedecido, tampoco entrarán en la Canaán terrenal. ¿En qué sentido Aarón y Moisés no obedecieron a Dios? Porque Dios les dijo en el versículo 8, toma la vara y habla a la peña y ella dará su agua. Dios le dijo a Moisés, habla a la peña. Pero ¿qué hizo Moisés? En el 11, Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. En este lugar sucedió algo terrible. Primero, el rechazo del pueblo de Israel por su incredulidad. Hermanos, la incredulidad nos lleva a ¿qué cosa? A endurecer nuestros corazones, hermanos. La incredulidad constante, permanente, en forma reiterada, repetida, endurece nuestros corazones. El pueblo, ¿qué es lo que dijo? El pueblo expresó y dijo, ¿estará Dios entre nosotros? ¿Acaso no habían visto todos los milagros, todas las señales que Dios hizo en su favor, hermanos? Habían visto, todos habían visto. Y ellos se atrevieron, hermanos, a expresar esto. ¿Estará Dios entre nosotros? A poner en duda la presencia, la conducción de Dios en medio del pueblo. No olvidemos, hermanos, que la Biblia dice, el que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Será condenado. Hermanos, esta advertencia de no endurezcáis no solo tiene que ver más con nosotros que con el pueblo de Israel. Dejemos por un momento ya al pueblo de Israel con su experiencia vivida y traigamos esta situación al tiempo actual a nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Esta advertencia, este llamado, ella es para nosotros. ¿Y cómo es que se endurece el corazón? Se endurece como la piedra y la piedra ya no siente nada. Tú golpeas a la piedra y la piedra ya no reacciona. A esa situación puede llegar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra conciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en un peregrinaje, ya no a una ciudad terrenal, ya no a la Canaán terrenal, allá en Palestina. Nosotros estamos en peregrinaje ¿hacia qué ciudad, hermanos? A la Canaán, al cielo. A la Canaán celestial, ¿no? Y en la Canaán celestial también, así como Dios le ofreció al pueblo de Israel antiguo recibir un descanso, también el Señor nos ha ofrecido que nos dará el descanso celestial, el descanso eterno, el descanso mayor, parecido al descanso del séptimo día, que es un ejemplo, que es un adelanto ahora. Pero el Señor nos dará el descanso
eterno, el descanso del perdón. Cuando digo eterno, no me estoy refiriendo al descanso de la muerte, porque la muerte tampoco es eterna, ¿no? Al descanso del perdón, al descanso de la paz. Aunque nosotros actualmente no vemos milagros como vio Israel, hermanos. No vemos esos milagros. El paso por el Mar Rojo, el maná, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos ver con los ojos de la fe un milagro mayor. El pueblo de Israel hacía sus sacrificios, recibieron estas señales como símbolos de que Cristo estaba en medio de ellos, de que Cristo era el Cordero de Dios, pero nosotros ya hemos visto y experimentado y conocido a través de la palabra de Dios que sucedió y ya no eran símbolos. Vimos al mismo Señor Jesucristo que vino, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y está pronto a venir. ¿Para qué va a venir, hermanos? Para llevar a sus hijos que estén preparados. Entonces, si la advertencia que se nos hace de no endurecer nuestros corazones, ¿qué debemos hacer? Debemos ser incrédulos y exclamar y decir, ¿estará Dios en medio de nosotros? ¿Será cierto lo que la Biblia dice? Eso es ser incrédulo, hermanos. Y llegaríamos a cometer el mismo error del pueblo de Israel, ¿no? Por lo contrario, nosotros debemos confiar en esa promesa que es real, hermanos. Esa promesa no es imaginaria, ¿no? Y antes de entrar a la parte de las preguntas y respuestas, hermanos, queremos leer un texto, pero antes yo quiero decirles que según la lección de hoy día 9 de septiembre de este año, nos hace una invitación que tenemos que reaccionar hoy, en este día, hoy, no mañana 9, sino hoy día 8 de septiembre, ¿no? No el próximo mes, no el próximo año. Esta palabra hoy también significa urgencia, hermanos. ¿Para qué? Para que no cometamos el mismo error. Pero el Señor ha prometido convertir nuestros corazones endurecidos en corazones de carne, sensibles. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel 36, los versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. No sé quién está presente en la reunión, hermanos, pero si está Jennifer, Sandra o Mónica o alguien más, nuestra hermana Mercedes, quizás también nos pueden apoyar, cualesquiera, por favor. Ezequiel 36, capítulo 36, versículos 26 y 27. Buenos días, hermano Samuel. ¿Lo puedo leer? Por favor, Jennifer. Dice, a ver, 26, 27. Yo leo Sí, por favor. Restauración Futura de Israel. Oh, ya lo encontré. 26 y 27. El 26. A ver, hermana Mercedes, lea el 26. Hermana Mercedes, lea por favor el versículo 26 y Jennifer el versículo 27. Ya, el 26. Sí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias. El 27, Jennifer. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Gracias. Hermanos, esa es la promesa de esperanza, de ánimo, de restauración que el Señor nos da. Él no quiere que nosotros permanezcamos, sigamos, continuemos con los corazones de piedra, con los corazones insensibles, endurecidos
por el pecado, por el constante rechazo a las invitaciones, a los llamados de Dios. Él ha prometido que convertir, cambiar, transformar ese corazón endurecido, de piedra, que no responde ante nada, por corazones de carne sensibles. Hermanos, esa es la promesa, y eso es lo que debemos nosotros escuchar la voz de Dios y aprovechar. Voy a pedir a Lisbeth que nos apoye en la parte siguiente para contestar las preguntas. Tenemos 5 preguntas, hermanos, para esta mañana, que trae la lección de hoy día, miércoles. La primera pregunta lo encontramos en nuestra lección. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden visualizar? Me avisan, por favor. Sí, sí, hermano. Están los textos, pero faltan las preguntas, Lisbeth. Ahí está, correcto, gracias. Está claro. La primera pregunta dice, ¿qué advertencia se da tanto en Salmos como en Hebreos? ¿Y qué debería decirnos hoy? ¿Cuál es la advertencia? La respuesta. A ver, por favor, alguna hermana que lea las respuestas. Hay 2 respuestas ahí a esa primera pregunta. No ser duros de corazón, deberíamos decirnos hoy, tengan fe en mi promesa y obedezcan mi mandamiento. Muy bien, gracias. La advertencia es que no sigamos endureciendo nuestro corazón, que no seamos duros de cerviz, como dice en otra parte de la Biblia, duros de nuestra cabeza, del corazón, sino que atendamos. ¿Y qué debería decirnos hoy? Tengan fe en mi promesa y obedezcan mis mandamientos. No olvidemos, hermanos, lo que dijimos ayer y que lo recalcamos hoy, que el pueblo de Israel antiguo fracasó por 2 razones. No tuvieron fe y fueron desobedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, si nosotros esperamos que las cosas sean diferentes, tenemos que cuidar esos 2 aspectos. Pedir fe al Señor, ejercitar nuestra fe a través del estudio de la Biblia, a través del trabajo misionero, a través de la oración, y también obedecer los mandamientos de Dios con la ayuda de Dios, hermanos. Con la ayuda de Dios. Tenemos que obedecer los mandamientos. Por favor, tomen nota, terminen de anotar y pasaremos después a la pregunta número 2. La advertencia que se nos da para nosotros actualmente es que no seamos duros de corazón. ¿Y qué debería decirnos hoy esa advertencia? Tener fe en la promesa de Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Terminaron, hermanos? Esa es la respuesta a la pregunta número 1, que tiene una pregunta compuesta, porque dice, ¿cuál es la advertencia y qué debería decirnos? Para nosotros hoy, ¿qué debería decirnos? ¿Qué debería significar esa advertencia para nosotros hoy? ¿No? Tener fe en las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Terminaron? Amén. Muy bien.
La pregunta número 2 también está en la pantalla. ¿Alguien lo desea leer la pregunta? Si no obedecemos los mandamientos por fe, tampoco nosotros alcanzaremos a entrar en el reposo prometido por Dios. Solo Hermana, la fe, ¿sí? Hermana Noemí, esa es la respuesta. Primero la pregunta. Ah, ya. La pregunta, ¿cuál es la conexión entre la... No. La pregunta dice, Hebreos 4:6 sugiere... Sugiere que quienes habían oído la promesa divina del verdadero descanso no entraron debido a su desobediencia. Pregunta, ¿cuál es la conexión entre la desobediencia y el no entrar en el reposo de Dios? Correcto. Hay relación, hay conexión. Está unida la una con la otra entre no entrar, no recibir el descanso y la desobediencia, o son dos cosas separadas. Está estrechamente unidos. Ellos no recibieron la promesa, no entraron por su desobediencia. Por su desobediencia. ¿Cuál es la conexión? Y la respuesta dice, si no obedecemos los mandamientos por fe, tampoco alcanzaremos a entrar en el reposo prometido por Dios. Si no obedecemos los mandamientos de Dios por fe, tampoco alcanzaremos a entrar en el reposo prometido por Dios. Ya dijimos que la promesa para nosotros, para el pueblo de Dios actual, es entrar a la Canaán celestial, vivir con el Señor en la Canaán celestial, ¿no? Pero para eso es necesario que ahora, por fe, ya comencemos a vivir y también obedezcamos, hermanos, que esas dos cosas nos proporcionarán el descanso. Si no obedecemos los mandamientos por fe, tampoco nosotros alcanzaremos a entrar en el reposo prometido por Dios. Y a continuación de esto, dice la respuesta, hermanos, solo la fe y la obediencia nos proporcionarán descanso. El salmista dice, mucha fe tienen los que obedecen tus mandamientos. Mucha paz, dice, mucha paz. Mucha paz tiene los que obedecen tus mandamientos. Por eso, la fe y la obediencia nos proporcionarán descanso. Terminemos de anotar la respuesta de la pregunta 2, porque la pregunta está escrita, hermanos, en nuestro folleto. Solo debemos anotar la respuesta. Si no obedecemos los mandamientos por fe, tampoco alcanzaremos a entrar en el reposo prometido por Dios. Es decir, está unida la obediencia a la fe. La una es el resultado de la otra. No son dos cosas separadas. Me avisa cuando terminen de anotar la respuesta de la pregunta 2 para poder pasar a la pregunta 3. Amén. Muy bien. La pregunta 3 ya se encuentra en la parte inferior de su lección con letras azulitas o verdes. Y le pido por favor a alguien que pueda leer la pregunta 3 que está abajo en ese cuadradito. ¿Terminaron? Esperamos. ¿Qué debería significar para nosotros ahora
cuando escuchemos las palabras, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias, hermano. Gracias, muy amable. La pregunta es muy importante, hermanos, porque ya es para nosotros. ¿Qué debería significar para nosotros ahora, hoy, 8 de septiembre, escuchar estas palabras de Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como les dije hace un momento, olvidemos ya a los israelitas antiguos. Es para nosotros esta pregunta. ¿Qué debe significar estas palabras? No endurezcáis vuestros corazones. Significa que debemos responder hoy día 8 de septiembre en la tarde, hoy día 8 de septiembre en la noche, o mañana 9 de septiembre, o en el mes de octubre o a fin de año. No. Yo creo que la respuesta está clara ahí a la pregunta 3. Debemos responder de inmediato, sin demora. Es decir, dando la prioridad a Dios en nuestra vida. La respuesta, cuando dice, si oyeres hoy su voz, la respuesta tiene que ser también hoy, en este momento, no más tarde, ¿no? Esta pregunta y esta respuesta de la pregunta 3 está muy relacionado con la siguiente pregunta 4, pero vamos a esperar que anoten la respuesta de la pregunta 3, hermanos. Es muy corta. La respuesta es, debemos responder de inmediato, sin demora, dando prioridad a Dios en nuestra vida. Debemos responder de inmediato, porque el llamado es, dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy, y hoy es ahora, de inmediato, sin demora, dando la prioridad a Dios en nuestra vida. Vamos a la pregunta 4 que está a continuación, nomás en esa misma parte inferior. Y la pregunta 4 tiene que ver con lo que acabamos de hacer en la pregunta 3 también. Dice la pregunta 4. ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? ¿Es importante o no es importante? La respuesta está ahí también en la pantalla y dice, es muy importante. Ni siquiera es importante, sino es muy importante, porque significa que es algo que debemos hacer en este mismo día, en este mismo momento, no mañana ni más tarde. Esa es la respuesta a la pregunta 4 que está en la lección, hermanos. ¿Qué importancia tiene la palabra hoy? Es muy importante para nuestra vida, porque significa que es algo que debemos hacer hoy. ¿Qué debemos hacer? Tomar una decisión, pedir la ayuda divina y hacerlo, hermanos. Es algo que tenemos que hacer hoy, decidirnos hoy, proponernos hacer hoy, decidirnos. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. El Señor quiere cambiar nuestro corazón endurecido, que está un corazón de piedra, por un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. ¿Terminaron con la pregunta 4, con la respuesta de la pregunta 4, hermanos? Sí, amén. Sí, ¿no? ¿Podemos pasar a la pregunta 5? Sí, hermano. Muy bien. La pregunta 5 está al final de la página, y dice,
Por favor, si alguien lo puede leer. La pregunta 5. A fin de Sí. cuentas, en Salmos se la usó hace miles de años. Sin embargo, ¿por qué debería continuar siendo tan importante para nosotros hoy como lo fue para quienes lo escucharon hace miles de años? Gracias, hermano. Esta pregunta se nos está haciendo a nosotros en esta mañana. Y dice, lo que está registrado en el Salmo, que ya leímos 8:5, y que dice, no endurezcáis vuestros corazones, que fue escrito hace miles de años para personas que vivían en ese tiempo, para el Israel antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Debería seguir siendo muy importante, tan importante para nosotros también ahora. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ya lo leyó el hermano y también la respuesta está registrada en la pantalla. Y vamos a leerlo con detenimiento para que ustedes vayan anotando. La respuesta dice, sigue siendo vigente, es decir, actual e importante, porque de eso depende nuestra salvación. Por eso es importante. Si fue importante para los israelitas antiguos, aunque ellos no hicieron caso, fueron incrédulos, les faltó la fe, fueron desobedientes, para nosotros también es importante porque de la misma forma, si no obedecemos, también no entraremos en el reposo, pero si obedecemos, seremos salvos, hermanos. Sigue siendo vigente e importante porque de eso depende nuestra salvación y así recibiremos el descanso que quiere darnos hoy, hermanos. Y aquí mismo, en este día, en este momento, en este lugar, hermanos, el trabajo de Dios en el corazón humano es un trabajo milagroso, es un trabajo prodigioso que solamente el Espíritu Santo lo hace. Y Dios no trabaja más tarde, para mañana, para el mes de octubre, para fin de mes, el próximo año. Dios trabaja hoy, en este momento, en este mismo momento. ¿Se acuerdan cuando uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús allá en el Calvario le dijo, acuérdate cuando estés conmigo, cuando vengas en tu reino, le pidió a Dios y la respuesta de Dios le dijo, ciertamente te digo hoy, en ese momento que estaban los tres colgados, cada uno en su cruz, y Jesús al centro, le contestó a este ladrón que hizo la petición, le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el cielo, cuando Él venga. Este ladrón que se arrepintió, que pidió la ayuda divina, estará también entre los salvados. Dios actúa de inmediato, por eso que nosotros hermanos, tenemos que decidir ahora, hoy, aquí mismo, en esta misma hora, hermanos, en este mismo momento y en este mismo lugar, Esperaremos, hermanos, que terminen de anotar esta pregunta para pasar a las oraciones que hubieran en esta mañana. Pero esta parte final es la más importante del estudio de la lección de hoy, ¿no? Porque de nuestra respuesta depende, hermanos, de nuestra respuesta depende nuestra salvación. Y si nuestra respuesta es positiva, recibiremos el descanso en Cristo, el descanso que venimos hablando todo este trimestre, el descanso del perdón, de la paz que Dios nos ofrece, de que Él quiere llevar nuestras cargas, ¿no?
El Señor nos da un yugo de dependencia de Él, pero Él quiere ayudarnos a llevar nuestras cargas. Ya va a entrar la oración. No estamos solos, Señor, hermanos, hermanas. No estamos solos en ese peregrinaje hacia la Canaán celestial. Actualmente el pueblo de Dios camina al encuentro con su Salvador en la Canaán celestial y no estamos solos en ese camino. Así como el pueblo de Israel tenía la presencia permanente de Dios a través de la nube, que en el día les daba sombra y en la noche les daba calor, tenemos actualmente la presencia de Dios, de Jesús, porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Del fin. Hasta el fin Hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Hemos terminado? Si hemos terminado, podemos pasar ya a la siguiente parte de las oraciones